Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros, que nos acompañan esta tarde. Primero a nuestro invitado, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí la noche de hoy. A la profesora Claudia, que ha sido la artífice de todo este encuentro y de promover esta charla con el amigo y colega Gonzalo, a los estudiantes de la universidad, a los invitados especiales, a los familiares, a todos los que nos acompañan esta noche y que ojalá se unan y que esperamos que vean esta presentación tan interesante y estas visiones siempre tan interesantes, diferentes, desde hace muchos años que tiene Gonzalo, desde aquella publicación del San Luis de Boca Chica, que yo creo que todos quisiéramos ver una segunda edición o una imagen nueva de esa publicación que fue tan buena y novedosa, ¿no?, en su momento para todos nosotros aquí en Cartagena. Gonzalo, un placer contar contigo esta noche y bueno, Claudia, todo tuyo la presentación. Sí, muchas gracias Gonzalo por aceptar la invitación de la Lozano en este mes del patrimonio. A todos los invitados, buenas noches. Les presento a Gonzalo Zúñiga Ángel, arquitecto de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, con amplia experiencia como investigador de la historia naval, miembro de la Academia de Historia de Cartagena, profesor universitario, conferencista, autor de libros, ensayos y documentales de televisión sobre la historia naval y construcción naval antigua. Desde hace más de 12 años se desempeña como curador del Museo Naval del Caribe. Pues hoy es nuestro invitado al mes del patrimonio con la charla Fortaleza, reporte de un espía de Pablo Morillo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Claudia, bueno, la idea de aprovechar este mes del patrimonio para hablar de las murallas desde un punto de vista diferente. Las fortificaciones de Cartagena son utilizadas para muchos fines, como paseo peatonal, urbano, como para hacer fiestas. Se discute sobre su utilidad práctica, pero en realidad su valor principal es que son monumentos, ¿no? Y tienen un valor impresionante, un valor altísimo, como una muestra de lo que fue en una época el Caribe, el Mar Caribe. Nosotros tenemos un privilegio de tener esas fortalezas todavía, porque la mayor parte de las ciudades del mundo que tuvieron fortalezas las tumbaron en su momento para darle paso al progreso. Cartagena tuvo problemas, es parte de nuestra historia, tuvo una época de decadencia y eso salvó este cinturón fortificado que es tan valioso. Entonces yo quiero, bajo este título que puse Informe de un espía a Pablo Morillo en 1815, hacer un enfoque completamente militar y de lo que verdaderamente eran unas fortificaciones. Porque aparte de su estructura de muros, de piedra, eran también un espacio de trabajo para todo una tropa, una organización militar, que era la que les hacía realmente, la que les daba la vida. Armas, personas, disciplinas, técnicas, estudios, que hacían que todo este conjunto fortificado fuera algo vivo, ¿no? Además de eso, hay una diferencia enorme entre lo que era Cartagena y el resto de las ciudades de la Nueva Granada, de lo que soy Colombia, porque la única ciudad que realmente estaba integrada a la problemática internacional de la época era Cartagena, era después de la Nueva Granada. El resto de las ciudades vivieron todo su periodo colonial en una paz absoluta, al punto de que las historias de contar son historias de faldas, historias de las Hinojosas, historias de rivalidades personales, pero en realidad Cartagena estuvo involucrada en una cantidad de situaciones que eran problemas mundiales, grandes conflictos mundiales, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y la vida en Cartagena era completamente diferente, porque esto era, aparte de ser una ciudad, era una gran fortaleza. Por eso es el nombre de la conferencia, Fortaleza, ¿no? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla.
Vamos a ampliar. Ok, ¿se ve bien, no? Sí, ya se ve. Correcto. Bueno, la percepción del recinto fortificado de Cartagena de Indias que podían tener los habitantes de la provincia y la de los propios residentes durante el periodo colonial y la Primera República era muy distinta de la visión nostálgica, tropical o festiva de nuestros días. Era una fortaleza, una plaza de guerra, con las mejores armas del momento y una compleja y precisa organización militar. Vamos a pasar a, esto parece que no tuviera lugar, ¿no? Pero vamos a pasar las mejores, las más avanzados armamentos del que dispone el ser humano en este momento. Un enorme portaaviones, aviones de guerra, centro de comando computarizado con satélites y sensores, qué sé yo, de última tecnología, cohetes atómicos, misiles, ¿no? Supersónicos, ¿no? Infantes de marina que parecen unos robots, ¿no? Llenos de armamento de toda clase, visores nocturnos, sensores. Esta es la guerra de hoy, ¿no? Tanques de guerra, helicópteros. Esta es la guerra del siglo XXI, las armas más avanzadas del siglo XXI. Y estas son las armas más avanzadas del siglo XVIII, del siglo XVII, de la época de las murallas de Cartagena. Es decir, Cartagena estaba relacionada en su vida diaria con armamento, con la muerte, ¿no? Los viejos cañones de hierro en sus cureñas de madera eran las armas más poderosas de la época. Los fusiles y bayonetas mataban miles de soldados, hombre a hombre, en sangrientas batallas. Las espadas filosas atravesaban cuerpos todos los días en algún rincón del mundo. Batallas de caballería, de lanzas, de honor. Los navíos de madera y vela eran terribles máquinas de guerra. Cartagena de Indias estaba en la línea de combate durante los conflictos mundiales que involucraban al Imperio Español. Este es el hundimiento del galeón San José, aquí cerca de nuestras costas, una batalla sangrienta, batalla naval en que murieron en un solo instante más de 600 personas. Para la época de que vamos a hablar, que es 1815, la Cruz de Borgoña, esta bandera del Imperio Español que sostienen estos soldados, soldados españoles combatientes, había sido reemplazada por la bandera cuadrilonga de Cartagena de Indias. La ciudad, en una decisión unánime, mancomunada, de su élite económica, su organización militar y su pueblo, había declarado la independencia del Imperio Español, su independencia del Imperio Español. Hay un documento que reposa en el archivo de planos del Servicio Geográfico del Ejército Español, que es este edificio que vemos acá, en sus siglas CEGET, que está situado en las afueras de Madrid. En el armario 1, tabla 7, número 851. Hay un documento que fue utilizado en 1815 para que un general al servicio del rey Fernando VII de España doblegara a los heroicos defensores de Cartagena de Indias. Esta es la historia. Cuando Fernando VII entra a Madrid como rey absoluto de España el 13 de mayo de 1814, luego de su prisión en Francia a manos de Napoleón Bonaparte, había perdido una pequeña fracción de sus colonias en América. Una porción del virreinato de la Nueva Granada, circulito amarillo, donde está Colombia más o menos, organizada como las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era un fragmento del antiguo virreinato del Río de la Plata, que es el circulito amarillo que vemos más abajo donde está Argentina, Buenos Aires.
Con la asesoría de sus mejores generales, vencedores de los franceses, el rey preparó una expedición pacificadora para recuperar primero su colonia más valiosa, que era el Río de la Plata. Buenos Aires era una gran ciudad de cerca de 40.000 habitantes. Una ciudad grande si tenemos en cuenta que Cádiz tenía 70.000, Sevilla 60. O sea, una ciudad comparable con las grandes ciudades europeas. Montevideo, fortificada como Cartagena y aún fiel a la corona, en el lado oriental del Río de la Plata, sería la base de su reconquista. La corona española estaba en graves dificultades económicas después de la guerra contra los franceses y requería de las remesas en materiales preciosos de todas sus ricas provincias en América. De los 30.000 soldados que le habían recomendado sus generales proyectados para la expedición organizada por el rey, solo se lograron reunir un poco más de 10.000 y llegaron nefastas noticias del Río de la Plata. Es Montevideo, ciudad fortificada de la época. Por las acciones navales del comodoro Guillermo Brown, Montevideo, que llevaba 2 años bajo asedio, había caído finalmente en manos de los independentistas el 23 de junio de 1814, por lo que la flota española no tenía ya un puerto seguro para recalar en el Río de la Plata. Esta es una estatua en Buenos Aires del almirante Brown, es como el José Prudencio Padilla de los argentinos. Pero la victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata sentenció a las de la Nueva Granada, pues la expedición pacificadora de Morillo fue redireccionada al Mar Caribe. De Pablo Morillo y su flota, ¿no? En la expedición que partió de Cádiz el 17 de febrero de 1815, en el mayor secreto sobre su destino, al mando del teniente general Pablo Morillo, iba un sobresellado. El general no sabía ni siquiera para dónde iba su expedición, ¿no? Recibió un sobresellado que fue abierto al zarpar la flota de las Islas Canarias, o sea, cuando ya estaban en mar abierto. Pero junto a los documentos entregados al teniente general Morillo, venía un documento del que estamos hablando, ¿no? Junto al sobresellado, Morillo recibió información confidencial. Las cartas náuticas de la expedición Fidalgo, que habían levantado pues todo el litoral caribe del que es hoy Colombia, y el Atlas de Cartagena de Indias del coronel de ingenieros militares Manuel de Anguiano y Ruiz, casado con una dama momposina, Rosalía Guillín y Gutiérrez, y quien tenía 6 hijos cartageneros. Y además había hecho causa con los independentistas. Él era el último de los ingenieros militares de la corona española en Cartagena de Indias. Esta casa de la esquina de la Plaza de la Proclamación era donde vivía Manuel de Anguiano. Ahí en esa casa fue preparado este documento que tienen ustedes aquí a la izquierda en la pantalla, ¿no? Está la imagen de don Manuel de Anguiano, su busto en el Camellón de los Mártires. El documento fue escrito en 1805, pero solo fue enviado a la corona en 1808. Sin saber los giros que daría la vida, un detallado informe enviado por el ingeniero Anguiano a su rey en 1808 regresaba ahora en manos del avesado general Pablo Morillo con todos los secretos de la defensa de Cartagena de Indias. A finales de julio, cuando se hizo evidente para los cartageneros que su ciudad era el objetivo de la expedición española, Manuel de Anguiano debió sentir un frío que recorría su cuerpo. Rezó tal vez al santo de su devoción que Morillo no trajera en su alforja el informe de 1808. Pero el destino lo había convertido en un espía perfecto de su propio verdugo.
terminaría fusilado al año siguiente por orden de Morillo frente a los muros de su ciudad y en presencia de su agobiada familia. Este personaje que tenemos en la imagen es José Antonio José Amari Borbón, el virrey de la Nueva Granada, entre 1802 y 1810, presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, que fue depuesto y arrestado y expulsado tras los hechos del 20 de julio de 1810. Era la máxima autoridad de la colonia en el momento en que Manuel de Anguiano escribe el informe de que estamos hablando. Hay una cosa muy interesante que yo recalco en amarillo al inicio, la primera frase del texto. Habla de la provincia de Cartagena. O sea, el concepto de Manuel de Anguiano en el informe y para todos los efectos que vamos a ver de la organización militar, Cartagena de Indias es una provincia y que toma el nombre de su capital, que es su única plaza de guerra y la principal del nuevo reino de Granada. Es decir, había una relación muy estrecha, la organización de toda la defensa no era una cuestión completamente local, sino de toda la región, de toda la provincia de Cartagena, que hoy en día es los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Bolívar y Atlántico. Es decir, era toda la región organizada para la defensa en la plaza de guerra que era Cartagena. Este es un documento extenso que detalla cada cosa, cómo funcionaban las fortalezas, las debilidades que tenía la ciudad, los recursos económicos de los que disponía. Estaba todo perfectamente detallado en un estudio que Anguiano debió tardar varios años en recopilar, ¿no? Habla de la economía, de dónde, cómo se movían los alimentos. Es un trabajo exhaustivo, preciso, ¿no? Que además tenía una ventaja sobre los documentos modernos, y es que en esa época se tenía una gran capacidad de síntesis, porque las cosas eran más sencillas. O sea, después vamos a ver unos planos y vamos a ver la fácil lectura que tienen, ¿no? Dónde están los caminos, dónde están los pueblos, qué categoría tienen en el territorio. Todo era bastante simple, y la forma en que se describe también cómo funcionaba la ciudad es perfectamente clara, sencilla, ¿no? Y con una sola lectura ya se tiene una visión completa de cómo era la ciudad. Entonces, aquí se refiere a la parte geográfica, ¿no? Y empieza a contar todos los detalles de la defensa, baluarte por baluarte, cuántos cañones tenían, qué dirección hacían, qué problemas tenían, o sea, las deficiencias que habían, porque él en su informe, entre otras cosas, propone las cosas que se van a mejorar, que deben ser mejoradas, incluso baluartes que deben ser ampliados, la cantidad de recursos que hay, humanos, de alimentos, de capacidad de almacenar, ¿no? Por ejemplo, harina de yuca, que era uno de los recursos más importantes para mantener un largo asedio de la ciudad. Entonces habla, por ejemplo, de la plaza, baluarte por baluarte, punto por punto, debilidades, fortalezas, ¿no? Es un baluarte de San Pablo, baluarte de San Andrés, que son los que ya no existen, que estaban en lo que hoy es Avenida Venezuela, San Juan Evangelista, que está junto a la alcaldía. Todos los va contando uno por uno, explicando todo cómo funcionaban, etc. El arrabal de Getsemaní, ¿no? Completo, con todos sus detalles, ¿no? Es un documento, Pablo Morillo, con este documento en sus manos, organizó su sitio de Cartagena de una manera casi perfecta, ¿no? La historia ha querido castigar a los defensores de Cartagena como una derrota, ¿no? Pero en realidad los cartageneros hicieron lo debido y
resistieron lo que pudieron, ¿no? Y finalmente no fueron vencidos. Se escaparon. Se fueron en sus barcos, lograron atravesar el cerco que le habían puesto los españoles por mar y se quedaron algunos para hacer frente, o sea, por poner la cara, como Manuel de Anguiano, terminó fusilado, pero la gran mayoría de los oficiales, los combatientes, todos se fueron. Y fueron ellos los que, años después, consiguieron finalmente la independencia de Colombia. Es decir, si Cartagena se hubiera rendido, o si Cartagena hubiera sido derrotada verdaderamente en este sitio de Morillo, no habríamos tenido la independencia, no las podríamos estar contando como la contamos, ¿no? Con Sucre, con Padilla, con todos los venezolanos que estaban aquí, Bermúdez, etcétera. Entonces, aquí están, por ejemplo, las adiciones que hace Anguiano, 1807 y 1808, porque el documento es de 1805. Y él, pues, básicamente es el mismo documento, solamente que él explica que se agregaron algunas otras cosas, ¿no? Aquí están los aljibes, donde estaba el agua, cuánta agua tenían, el número de hombres y municiones, ¿no? De que disponía completo, ¿no? En los edificios que podían ser utilizados para tropas, para hospitales, todo, ¿no? El cuartel de artillería, el estado general de las maderas, porque se necesitaban maderas para reconstruir las cureñas de los cañones, que en las batallas se iban rompiendo. Entonces la parte de madera era fundamental, ¿no? Enseres, los hornos de cal, o sea, para reparación de las murallas, dónde estaban, cuántos eran, ¿no? A quién pertenecían, cuánto producían, ¿no? El puerto de la ciudad, cómo era, entrada, etcétera, ¿no? Cómo se llegaba a él, ¿no? Y hay una pequeña reseña de la historia de la ciudad, ¿no? Donde pone en relevancia el carácter de los habitantes de la región, los indios que había, lo interesante de la parte histórica de Anguiano es que él le cuenta al lector, en este caso Murillo, qué había pasado con el asalto del Barón de Pointí, qué había pasado con Francis Drake, por dónde había llegado, qué había pasado con el intento de toma de los ingleses de Vernon y cómo habían fracasado. Es decir, además le da un manual de cómo es la toma de la ciudad. Y vienen los planos, ¿no? Este plano, por ejemplo, es un plano de los alrededores, donde la ciudad está un poco simplificada en sus líneas, ¿no? Y son alturas, ¿no? Es decir, líneas la ciudad tiene como un pequeño escalonamiento que se ve ahí, ¿no? Dentro del recinto fortificado. Y la forma en que se maneja los planos, muy simples, o sea, las crestas de las montañas están perfectamente definidas, nombradas, las líneas, los caminos, los cultivos, los árboles, el tipo de vegetación, ¿no? Este es otro plano ya más detallado de la ciudad. Observen, por ejemplo, el caño de la Matuna, que era agua, Parque de la Marina, también era agua. Aquí resalta, por ejemplo, los que pueden ser usados de cuarteles, ¿no? Los conventos de la ciudad pueden ser usados en un momento de guerra para tener tropa. Este es un mapa extraordinario, que es el mapa topográfico de la provincia de Cartagena. Le hacemos algunas pequeñas ampliaciones para que vean, ¿no? Esta es, por ejemplo, hacia el lado de desde el San Bernardo hacia la mitad del trayecto hacia Barranquilla de la costa, y observen, por ejemplo, el canal del dique, como está marcado, ¿no? Que hace un arco, ¿no? Con las lagunas que lleva en su recorrido, la Ciénaga de María la Baja, ¿no? O sea, es todo de una simpleza, de una lectura perfecta, ¿no? Los montes de María están marcados como unas montañitas, ¿no? En las sabanas de Tolú, toda la zona de las sabanas, San Benito Abad, que era un pueblo importante en esa época, el río Sinú, la bahía de Cispatá, Tolú. O sea, donde hay montañas es porque ahí
están las crestas de las montañas marcadas, simplemente, ¿no? Desembocadura del Magdalena, Sabanilla, Galera Zamba, observen la isla que protegía la ensenada de Galera Zamba, era una bahía realmente cubierta, lo mismo que Sabanilla, que después desaparecieron con el cambio de flujos del mar con los tajamares de bocas de ceniza. Esta es la nomenclatura, arroyos, rasuelos, ¿no? La firma de Manuel de Anguiano, las viñetas, ¿no? Que se acostumbraban en esa época, ¿no? Que definían más o menos el carácter del territorio, conejos, caimanes, tigres, ¿no? Y hay un animal que no entiendo como un león puede ser, ¿no? Este es el plano general de la bahía y el plano pues, más importante de la ciudad, con total detalle de las zonas construidas, zonas libres, ¿no? Que lo ampliamos un poco, para verlo mejor, ¿no? Carácter civil en rosado, el carácter rojo es religioso, el amarillo es militar, hay unos cuarteles donde hoy está detrás de Santo Domingo, del templo de Santo Domingo. Y bueno, el detalle de la cantidad de explicaciones que da el plano, ¿no? Aquí lo vemos más en detalle. En la huerta de San Francisco la vemos en el centro de Getsemaní. O sea, el uso de la tierra estaba especificado. Y la huerta de San Diego, o sea, toda la zona de San Diego era un gran jardín, una zona de cultivos, de árboles frutales, ¿no? San Felipe de Barajas, el Lazareto al frente. Al lado de San Felipe hay un polígono de tiro, ¿no? Aquí están los artilleros y esta es la zona donde llegaban los disparos, ¿no? En la Loma del Diamante de Torices, ¿no? Detalle hacia el norte, el camino que recorre el Cabrero, ¿no? O sea, la lengua de arena, ¿no? Y una construcción que él plantea al frente de Santa Catalina, la tenaza, que fue Anguiano quien la terminó. Aquí, por ejemplo, lo que plantea, por ejemplo, que este baluarte no es suficientemente grande, ¿no? El baluarte de la Cruz, y lo plantea a crecerlo. Eso nunca se realizó, ¿no? La independencia detuvo el proceso. El plano de la bahía con el estero de Pasacaballos, ¿no? Y una cosa muy importante que es el estero de Pasacaballos. O sea, Cartagena de Indias se preocupó por fortificar todos los puntos débiles, pero había uno que siempre estuvo ahí y era el estero de Pasacaballos. En algún momento se proyectó un fortín ahí, pero al parecer nunca se construyó porque no aparece en estos planos de 1808, ¿no? Y fue el lugar por donde Morillo introdujo sus tropas a la bahía para dividirla en dos partes en el momento del sitio. Y después José Prudencio Padilla en 1821 lo utiliza igualmente para entrar con sus flota fluvial, ¿no? de barcos pequeños, y también dividir la bahía y finalmente tomar los barcos españoles que estaban en la caleta del puerto y finalmente hacer rendir la ciudad en un trabajo estratégico espectacular, ¿no? Las mejores batallas son las que no se hacen, o sea, las que no se disparan, ¿no? Pero el estero de Pasacaballos era una pieza fundamental de la defensa de Cartagena, ¿no? Plano general de la bahía, su batimetría, donde estaban las profundidades. Aquí vemos una ampliación del estero de Pasacaballos, que no era el canal del dique de hoy. El dique desembocaba en Matunilla y solo funcionaba en una época del año. Y no traía sedimentos a la bahía, que estaba pues de aguas cristalinas, con tortugas, con sábalos, ¿no? Y era base de la alimentación de la ciudad. Estero de Pasacaballos. Entonces, en una parte de la descripción de Anguiano está hablar del canal del dique,
la salida en Pasacaballos y la entrada en Barranca del Rey, ¿no? Él dice que el dique solo funcionaba en la época de crecientes y en la época de menguante quedaba completamente seco desde la boca. Entonces, lo más importante, aparte de toda esa información geográfica, específica de Cartagena, que hoy podemos tener a través de ese documento que usó Morillo, ¿no? Es la relación de las fortificaciones con los habitantes de la ciudad. La tropa, la organización militar que hacía uso de esas fortificaciones, porque al fin y al cabo eran instrumentos para unos seres humanos dedicados a la defensa de la ciudad. O sea, ellas por sí solas, las piedras solas no defienden a nadie, los cañones tampoco. O sea, los cañones y las murallas de piedra son instrumentos de unos seres humanos que son los encargados de la defensa, los que operan en esas fortificaciones. Entonces, la organización militar debía ser muy consecuente con lo ambicioso de las fortalezas. De lo contrario, ellas no tendrían ningún sentido, ¿no? Serían solamente un adorno. Un poco como lo miran algunos dirigentes hoy en día, las murallas de Cartagena. Entonces, voy a hacer solamente un pequeño apunte, ¿no? Dice, sacado de Anguiano, dice, el regimiento fijo guarnece la plaza de Cartagena en todo tiempo y consta de 1.381 plazas. Al pie antiguo de 2 batallones. Al pie antiguo quiere decir que era la forma en que anteriormente se manejaban la división de los regimientos, porque ya para esa época de 1808 ya se había introducido un cambio en el sistema de manejo de los batallones del ejército español, pero el de Cartagena seguía siendo al estilo antiguo, es decir, dividido en 2 batallones, ¿no? Que la mayor parte son criollos del reino. O sea, criollos del reino es de todo el reino de Granada. Pocos de la provincia, es decir, de la provincia de Cartagena no eran muchos. Y menor número de europeos, o sea, no eran españoles. O sea que había un compromiso, había digamos, una posibilidad de progreso, de trabajo para los habitantes, los jóvenes de toda la Nueva Granada, de enrolarse en el regimiento fijo de Cartagena de Indias, que era el único ejército regular con el que se contaba en la Nueva Granada. Entonces, que quería ser militar se venía para Cartagena y se inscribía. ¿De dónde eran? No nos lo dice Anguiano, pero podían ser de todas las provincias de Colombia. De lo que hoy es Santander, podían ser antioqueños, podían ser caldenses, bayunos. El regimiento fijo era la tropa de la Nueva Granada, ¿no? Dice Anguiano, en el día, o sea, en 1805, el batallón fijo, o sea, da un destacamento de 2 compañías a la capital Santa Fe. O sea, se habían trasladado dos compañías del regimiento fijo a Santa Fe. Y como no está completa su fuerza, se quedan de plantón en las pocas guardias que se reparten en aquella plaza, es decir, en Santa Fe. Es decir, se fueron, pero no se fueron completos. Y supone Anguiano que deben estar pasando trabajos, ¿no?, para cumplir con los objetivos que les dieron por su traslado, ¿no? Habla también de quién es el gobernador, ¿no? El gobernador de la plaza de Cartagena es el comandante general de la provincia con funciones militares y civiles, con un asesor que es el auditor de guerra. Entonces, eso también nos habla de cuando se declara la independencia, la verdadera independencia nuestra, que es el 14 de junio de 1810, cuando el Cabildo de Cartagena depone al gobernador Montes, que es un capitán de navío de la Armada Española, que es a su vez el comandante militar de la plaza. Es decir, hubo una insubordinación que necesariamente conllevaba castigo para todos los que participaron en ella. Por eso yo sostengo, muchos compañeros, historiadores, gente que interesa el tema, sostienen que la verdadera independencia fue el 14 de junio en Cartagena, porque la decisión al derrocar a un comandante militar, lo que devenía era la horca o el fusilamiento. O sea que era irreversible completamente el proceso.
Batallón fijo eran fusileros, es decir, personajes que manejaban esta arma, que es el fusil, ¿no? Y que tenían un entrenamiento, una disciplina sumamente severa, ¿no? Organizados, engalanados, porque al contrario de los militares nuestros modernos, cuya prioridad, digamos, es el camuflaje o tener ropas fáciles de manejar. En aquella época la guerra era una cuestión un poco más de honor. Los soldados no se escondían para combatir, ¿no? Y se vestían con sus mejores galas para ir a la batalla. Entonces el uniforme, o sea, la presencia, el talante del militar era fundamental. Entonces pensemos en una ciudad completamente militarizada, como vamos a ver ahora. ¿Cómo eran sus calles? ¿Quién circulaba? ¿Cuál era el manejo social? Ser capitán, ser coronel, ser abanderado. O sea, todo giraba en torno a la milicia, a los uniformes, a los botones brillantes, a las divisas, a los colores, ¿no? A las botas de cuero, a las armas, saberlas usar, al entrenamiento, al desfile, que era mucho más importante que hoy, ¿no? La revista se llama, ¿no? De las tropas. Estos son uniformes del regimiento fijo de Cartagena. El regimiento fijo tenía 2 batallones. El primer batallón estaba en Cartagena, o sea, no se movía de la ciudad, dependía y funcionaba en la ciudad. Pero había un segundo batallón fijo que tenía, los batallones estaban compuestos de 8 compañías, al sistema antiguo, o sea, el que se usaba en Cartagena. La compañía 1 estaba en la villa de Tolú, con cubrimiento en Caracolí y Palmito. Todo esto viene del informe de Anguiano. Compañía 2 estaba en Sagún, la compañía 3 en Chimá, la compañía 4 en Momil y Concepción, las compañías 5 y 6 estaban en Lorica, la compañía 7 en Chinú y Sincelejo, la compañía 8 en Corozal. Es decir, el regimiento cubría toda la provincia. Estos son uniformes de la época de las fuerzas españolas, ¿no? Cada compañía, además, cada compañía de estas del regimiento aportaba 10 hombres como granaderos. Los granaderos eran los policías de la época. O sea, los que estaban en las calles pendientes de la seguridad urbana, de los problemas entre las personas, ¿no? Entonces, en esta imagen tomada de un manual español de uniformes, el 35, este primero, por ejemplo, es un oficial de los batallones en uniforme de servicio, un oficial, ¿no? El otro es un sargento de granaderos de los batallones en uniforme de gala, este que tiene el sombrero, ¿no? Típico que usan en los cuadros para mostrar las batallas, ¿no? El 37 es un soldado de los batallones en uniforme de a bordo, cuando estaban en los barcos, o sea, cuando venían transportados de España, etcétera, o infantería de marina, ¿no? El 38 es un cazador en uniforme de parada, es decir, lo que hablábamos del desfile, ¿no? El uniforme más elegante, ¿no? El otro es un granadero en uniforme de campaña. El otro es un granadero en uniforme de paseo de gala, es este que está de espaldas, ¿no? Y fusilero con el fusilero con uniforme de parada también. Sí, cuando tienen estos gorros elegantes son uniforme de parada, pero esos son los gorros, las gorras que se usaban en las batallas, ¿no? El uniforme más elegante. Y estos 2 de blanco son de las milicias americanas. Las milicias siempre van, desde Carlos III, las milicias siempre van con uniforme blanco. Esa es una de sus características. Aquí están las milicias pardas de Cartagena. Las milicias pardas de Cartagena estaban formadas por 880 hombres.
en 8 compañías de fusileros que se reunían en tiempo de guerra. En tiempo de paz tenían que tener en servicio por lo menos 110 soldados de las milicias. Cada compañía también de las milicias pardas aportaba 10 hombres como granaderos, así como policías. Tenía un cuerpo de oficiales que era totalmente de blancos, criollos o españoles, que estaba formado por los oficiales veteranos blancos, que era el comandante en jefe, el principal, ayudantes y garzones, que eran sargentos primeros. Y también tenía oficiales pardos. Sí, pardos que eran mezclas de razas, de fenotipos. No se puede usar más la palabra raza. Hay una sola raza humana con fenotipo negro, indígena, chino, etcétera, que es la adecuación del ser humano a diferentes territorios, ¿no? El genoma humano a diferentes territorios, ¿no? Entonces, de estos fenotipo pardo, había 2 abanderados. Recordemos que Pedro Romero, nuestro insigne patriota de la independencia, era abanderado de las milicias pardas en el Semaní. O sea que él era necesariamente pardo, ¿no? Pablo Caballero Pimentel también había sido abanderado de las milicias pardas, ¿no? Nuestro gran pintor de la colonia cartagenero. Había un cirujano, un médico, había un cabo y había 6 zapadores. Los zapadores eran los que hacían trincheras, ponían minas, hacían túneles, construían barricadas, es decir, especie de ingenieros, técnicos ingenieros del ejército. Esos eran los zapadores. Y están las milicias blancas, que eran formadas por los criollos de habitantes de Cartagena. Esas milicias blancas tenían 2 batallones de fusileros para 1.600 plazas que se reunían en tiempo de guerra. Tiempo de paz tenía que haber por turnos 120 en ejercicio permanente. Recordemos que el batallón de las milicias blancas fue construido por Antonio de Arévalo, el edificio de alojamiento de esas milicias, y es las bóvedas de Cartagena, donde están hoy las artesanías. Entonces había, para las milicias blancas, había, sus integrantes provenían de toda la provincia de Cartagena. Había las compañías 1, 2 y 3 eran de cartageneros. La compañía 4 era de Villanueva, Turbaco, Arjona y Mates. La compañía 5 era de Santa Rosa, Santa Catalina, Palmar de Candelaria y San Estanislao. La compañía 6 era de Barranca y Sabana Larga. La compañía 7 era de Sabana Grande y Santo Tomás. La compañía 8 era de Soledad y Barranquilla. Es decir, toda la provincia contribuía para aportar a las milicias blancas de Cartagena. Es decir, todos los hacendados, todos los dueños de fincas, criollos, necesariamente pertenecían a las milicias de Cartagena y eran llamados en un momento de guerra todos a la ciudad a combatir en las fortificaciones. Y también había dragones a caballo. Había un escuadrón de dragones montados, formado por 4 compañías, cada una de 50 jinetes para 200 caballos. En tiempos de guerra actuaban en toda la provincia para proteger la entrada de víveres a la ciudad fortificada. Esa era su principal función. Tenían su plana mayor en Corozal, por eso Corozal conserva, una ciudad que conserva bastante sus tradiciones españolas, donde estaba el sargento mayor, que era el comandante, un ayudante mayor y un portaguión. El portaguión es el que lleva el estandarte de los dragones a caballo. Las compañías de dragones estaban repartidas así. La compañía 1 estaba en la villa de San Benito. La compañía 2 estaba en Corozal. La compañía 3 estaba en Cincé. La compañía 4 en Cincelejo. Pero además de eso, había dragones urbanos. Había 3 compañías de dragones urbanos montados que estaban en Barranca del Rey y Mates. Estos dragones
como estaban con sus caballos, estaban siempre allá, pero en caso de guerra eran llamados y ellos entraban a la ciudad amurallada y eran en total 198 caballos. Es decir, estas eran fuerzas de reserva que estaban en Barranca del Rey, a orillas del río Magdalena y Mates, ¿no? Y eran traídas a la ciudad. Cada compañía de dragones urbanos tenía un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento primero, 2 sargentos segundos, 4 cabos primeros, 4 cabos segundos, 55 soldados y había 10 además que eran reemplazos que debían estar siempre disponibles en caso de que faltara o tuviera algún problema alguno de los integrantes. Y estaban entonces los artilleros. Bueno, los artilleros es, digamos, la parte fundamental de las murallas de Cartagena. Estaba la brigada del Real Cuerpo de Artillería. Tenían su edificio sede, que es el cuartel de artillería, y estaba dirigida por la siguiente oficialidad. Había un subinspector, un coronel, 2 capitanes primeros y un ayudante mayor. La brigada estaba formada por 3 compañías de artilleros veteranos, que eran casi todos españoles o criollos, pero más que todo españoles, que tenían 305 plazas y 15 oficiales. 2 compañías de milicianos pardos, con 200 hombres, capitanes segundos, subalternos y sargentos veteranos. Aquí están los diferentes tipos de cañón que se usaban en la época: 36, 24, 18, 12, 8 y 6 libras, ¿no? El cañón, pues, era la pieza, el arma mayor de la época, equivalente al misil de hoy, puede ser, ¿no? Por lo tanto, era el arma más mortífera, ¿no?, que había en su momento. Teníamos en Cartagena aproximadamente 500 cañones en todas las murallas y fortificaciones y castillos de la bahía. Y estaba la organización militar de la provincia. Esto es importante también, ¿no? La provincia estaba repartida en 10 capitanías de guerra. Había una en Barranquilla, la segunda en Santo Tomás, la tercera en Mates, la cuarta en Barranca del Rey, la quinta en María la Alta, que es hoy Carmen de Bolívar, y la sexta en María la Baja, la séptima en Magangué, que incluía a la villa de Monpós y Simití, la octava en San Benito Abad, que incluía a Corozal, la novena en Lorica, que incluía la villa de Tolú, y la 10ª en Ayapel. Es importante ver en este informe de Anguiano que, por ejemplo, en Monpós no había ejército realmente. La villa de Monpós estaba, no se nombra por ningún lado, solamente como dependencia cubierta por la Capitanía de Guerra de Magangué. Es decir, una ciudad completamente civil, ¿no?, y religiosa. Este es un antiguo grabado de Cádiz, ¿no? Porque vamos a hacer un pequeño recuento de cómo era la organización de los ingenieros militares, la formación o la estructura de esa parte intelectual, digamos, de ingeniería militar de la época. Fortificaciones, quería decir, era el máximo de la estructura defensiva que se podía lograr en ese momento en una guerra mundial, ¿no? Y por lo tanto, los ingenieros militares eran personas de un gran reconocimiento y que además debían cumplir una cantidad de estudios y tener una cantidad de condiciones para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, este cuadro de la villa de Cádiz nos va a servir para echar un poco el cuento, ¿no? La formación de los primeros ingenieros militares españoles del Renacimiento, cuando empieza Cartagena su proceso, fue en algunos casos autodidacta, o bien en muchos otros como discípulos de algún ingeniero ya consagrado. Pero pronto se hizo evidente la necesidad de especializarlos con una sólida formación científica, por lo que fueron creadas las academias de matemáticas, a las que podían asistir militares y civiles. Juan de Herrera y Sotomayor creó una academia de matemáticas en Cartagena, en la casa donde después vivió Anguiano. O sea, por un tiempo, durante la vida de don Juan de Herrera y Sotomayor, gran ingeniero militar de Cartagena,
existió esa academia. Esos instrumentos fueron utilizados después por la expedición Fidalgo, cuando vinieron a hacer los levantamientos topográficos. Usaron los instrumentos de la expedición, de la que habían usado en la academia de Juan de Herrera y Sotomayor. Este es el fuerte de Santa Catalina, de Cádiz, ¿no? Es que en la parte de fortificación, Cartagena tiene muchas ciudades hermanas, ¿no? Es la nuestra, es la fortificación de Colombia, la nuestra, pero estaban en todo el mundo, o sea, donde quiera que estuviera el Imperio Español relacionado con sus enemigos, necesariamente había fortificaciones. El primero de estos centros de enseñanza españoles fue la Academia de Matemáticas, Arquitectura Militar de Madrid, fundada por Felipe II en 1582 a instancias del arquitecto español Juan de Herrera, el que hizo el Escorial, y del ingeniero italiano Tiburcio Spanocchi, que fue el que diseñó el castillo de Santa Cruz en Cartagena, cuyos restos están hoy en el Club Naval de Castillo Grande. Entre sus eminentes profesores se destacaban su director, Julián Firrufino, italiano, porque la escuela era italiana, que enseñaba geometría de Euclides y el Tratado de la Esfera. Juan de Cedillo, quien ostentaba el cargo de cosmógrafo mayor de Indias, y dictaba 2 cátedras: la materia de los senos, que es la figura del seno, ¿no?, es decir, la antecesora de la moderna trigonometría, y el tratado de la carta de marear o tratado de navegación. Estaba también el alférez Pedro Rodríguez con el arte de escuadronar, es decir, manejar ángulos. Y finalmente el capitán de ingenieros Cristóbal de Rojas, que dictaba teoría y práctica de la fortificación. La Academia de Madrid tuvo un brillante comienzo, pero entraría en decadencia a principios del siglo XVI, desapareciendo en el año de 1625, siglo XVII, ¿verdad? Esta es una imagen de un Napoleón frente a Cádiz, es decir, la única ciudad de España que Napoleón no pudo dominar. Y desde la que empezó la guerra contra él, contra Napoleón, y donde se redactó la famosa Constitución de Cádiz. Sí, no obstante, el numeroso ejército francés nunca logró dominar las fortificaciones de Cádiz, ¿no? Otra escuela emergió con prestigio 50 años más tarde, la primera escuela de matemáticas de Madrid, ¿no? Se trataba de la Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos. España tenía dominio sobre los Países Bajos y allá nació una escuela de fortificación que está representada en muchos baluartes de Cartagena. Fundada en Bruselas en 1675 por don Josep Manrique, duque de Villahermosa, entonces capitán general de los estados de Flandes. La academia estaba dedicada a la educación de los cadetes oficiales del ejército español en aquellos estados, y su director fue el ingeniero militar Sebastián Fernández de Medrano, quien redactó casi todos los textos que se utilizaban para esos estudios. Esta nueva academia se convirtió en una de las más importantes de Europa, con un ciclo básico de enseñanza de 1 año en el que los alumnos estudiaban geometría, fortificación, artillería, geografía, profundizando sus conocimientos con estudios más completos sobre fortificación, dibujo, geometría especulativa, el Tratado de la Esfera y navegación. El Tratado de la Esfera es el tratado geográfico, ¿no?, de la Tierra, ¿no? Otro hermano de Cartagena, San Felipe del Morro de San Juan de Puerto Rico, ¿no? Fernández de Medrano falleció en 1705 y su academia desapareció 1 año después al caer la ciudad en poder de los ejércitos de la Gran Alianza. Es decir, España perdió Flandes en medio de la Guerra de Sucesión Española. Pero uno de sus mejores alumnos, llamado Jorge Próspero de Berbún, sería el creador del moderno Real Cuerpo de Ingenieros de España, que todavía existe. Otra hermana de Cartagena, que es Campeche, en México. Los libros de Fernández de Medrano son
Rudimentos geométricos y militares, publicado en 1677, El práctico artillero, 1691, El ingeniero práctico, en 1696, Breve tratado de geografía, en 1700, El arquitecto perfecto en el arte militar, en 1708, Elementos de Euclides amplificados y Geografía moderna, descripción del mundo y sus partes, publicada en 1709. Finalmente, tiene también Fundación y reglas de la academia llamada Peregrina. Textos que fueron utilizados en todas las academias europeas para la formación de los ingenieros militares. Sí, la ingeniería militar española empezó con una escuela italiana, pero se desarrolló y se convirtió en la escuela de fortificación más importante del mundo en ese momento. Estas son un esquema de las murallas que tuvo Cartagena de Levante, Cartagena de Murcia en España. Tiene 3 cinturones de murallas sucesivos construidos, los primeros antiguos, ¿no? Uno de Antonelli, el mismo Antonelli nuestro de Cartagena, que diseñó la traza de Cartagena. Otra de Pozzi, otro italiano. En 1721 hay otra, y la de Carlos III, que es la exterior, la más grande. Pues todas estas murallas fueron finalmente demolidas. Quedan unos pequeños vestigios en los promontorios más altos de la ciudad. Con la llegada de los Borbones a España, renació el interés por la enseñanza de la ingeniería militar, lo cual no significó una ruptura con el pasado, pues fue Jorge Próspero de Berbún, que habíamos hablado, discípulo de Fernández de Medrano, el encargado de establecer una nueva academia para el recién creado Real Cuerpo de Ingenieros. Esta comenzó a funcionar en Barcelona en 1720, bajo la dirección de don Mateo Calabro, con 18 oficiales, 18 cadetes y 4 caballeros particulares, llaman ellos, civiles, que debían pasar una dura selección. En la academia se impartía la enseñanza científica y técnica más completa y avanzada de España. Esta es una traza de un personaje que es el Marqués de Vauban, ¿no? Según el Marqués de Vauban, las ciudades defendidas según su modelo abaruartado. Marqués de Vauban fue el ingeniero militar de cabecera de Francia, ¿no? Durante el reinado de Luis XIV. O sea, él construyó numerosísimas fortificaciones y fortificó muchas ciudades francesas de frontera. Según el Marqués de Vauban, las ciudades defendidas según su modelo abaluartado únicamente podían ser conquistadas mediante un bloqueo total, que hizo Morillo con Cartagena. Los sitiadores tenían que construir y guarnecer una cadena de fortificaciones en todo el perímetro de la ciudad sitiada. Este círculo de contención solía ser doble, como en el sitio de Alesia por César. El interior era llamada, la línea interior era llamada circunvalación. Tenía por objeto cercar la ciudad. El exterior, la línea exterior se llamaba línea de contravalación y tenía por objeto rechazar los ataques o los posibles ejércitos de auxilio que pudieran llegar a la ciudad. Este es un plano de una vista de Cartagena armada con varias fotos de Google, donde se muestra pues todo el recinto fortificado de la ciudad principal, no está Getsemaní. Y a este lado derecho tengo para mostrarles ejércitos de asalto, ¿no? O sea, ¿qué significaba realmente una muralla? O sea, era una fortaleza con seres humanos organizados, como digo, una gran organización militar, ¿no? Y esperando la llegada de poderosos ejércitos, ¿no? De imperios europeos. O sea, era una guerra mundial en cada caso, ¿no? Entonces, ese es su verdadero carácter. Su verdadero carácter es de fortificaciones. Son estructuras militares de una época y que fueron en su momento las mayores, lo máximo que el ser humano estaba en capacidad de producir con su mente y con sus manos, con los materiales de que disponía, la tecnología que disponía para protegerse en una guerra, ¿no?
Esta es una ciudad hermana también de Cartagena que se llama Ciudad Rodrigo, en la frontera de España, en Portugal, que tiene también sus fortalezas muy bien conservadas y que fue doblegada por los enemigos de la única manera posible, aparte del sitio que había, ¿no? Estos grabados muestran la forma en que los ejércitos franceses lograron hacer un hueco en la cortina de la muralla y entraron. La infantería entró finalmente a la ciudad y venció a Ciudad Rodrigo, ¿no? Eso habría podido suceder en Cartagena. En realidad nunca ocurrió. Nuestra ciudad pues sufrió el sitio de Morillo, que como vemos tenía documentación especial, información privilegiada de cómo podía hacer las cosas, de dónde estaban las debilidades, ¿no? Y que finalmente pues logró, hizo pues, que los defensores principales se escaparan de la ciudad y él tomó posesión por 6 años. Finalmente, en 1821, el ejército colombiano de la recién creada República de Colombia utilizó los mismos conocimientos, el estero de pasacaballos, el sitio, la línea de contravalación, la línea de circunvalación, para hacer que finalmente capitulara la ciudad. Y aunque fue una convenio honorable entre naciones, ¿no? Entre la recién creada República de Colombia y la que en ese momento funcionaba como primera República Española, ¿no? Con Fernando VII como rey constitucional, ¿no? Durante esa época, hasta 1823. Entonces, bueno, este es el tema que quería traerles. Hay que considerar las fortificaciones de Cartagena en su verdadero valor, no inventarle historias, no darle nuevas lecturas, porque la verdadera lectura, su valor informativo, recordatorio de lo que fue Cartagena realmente, ¿no? Es mucho más importante. Y eso debe valorarse. Debemos saber quiénes son los ingenieros militares que las construyeron, tenemos que saber por qué están de esta manera o de aquella, a qué escuela pertenecieron. Es valiosísima la información, qué batallas combatieron y cuántas evitaron, ¿no? Porque la principal función de una fortaleza era que jamás disparara un cañón. O sea, que su sola presencia y organización evitara que alguien intentara someterla. Entonces, por ejemplo, San Fernando de Boca Chica es una fortaleza bellísima, perfecta, digamos, para la época, que nunca ha sido realmente puesta en valor y que nunca combatió. Sin embargo, San Felipe de Barajas también es una estructura impresionante, ¿no? Que tampoco combatió realmente en una gran guerra como está hoy en día, o sea, el desarrollo que se le hizo en el siglo XVIII, porque sencillamente en las 2 guerras mundiales en las que se involucró España en ese periodo, nadie se atrevió a venir a Cartagena, porque prácticamente era imposible vencer las fortificaciones. Entonces, las guerras que combatió, las que evitó con su presencia, la fortaleza, son importantes. La relación, el talante que daba a la ciudad, a sus habitantes, ¿no? La visión que de ella se tenía en toda la región, en el mundo. O sea, ese es el valor de las murallas de Cartagena. Fueron hechas por ingenieros militares, estudiados en escuelas. Hay todo un proceso tecnológico que era la tecnología de punta en el momento. Cada corte de esa piedra, cada ángulo, cada cañón, cada rampa es valioso, es importante. O sea, pueden ser utilizadas para otros fines sin olvidarse del fin principal. Son fortalezas. Y Cartagena, por encima de todos los inventos que quieran hacer, de que es bonita, que las mansiones, que las iglesias, pero en realidad Cartagena era un gran fortín militar. O sea, era una ciudad
fortificada y como tal es su carácter. Entonces también eso es importante conservar en el proceso de patrimonio. O sea, valorar el patrimonio no es eh, eh, llenarlo de luces de Navidad, ¿no? No es montar una fiesta de bodas con una tarima de 20 toneladas y montar encima una orquesta con 400 decibeles y 1000 personas a bailar, ¿no? Champetas, ¿no? Sino mirarlas con el respeto de que se debe y con la admiración que se debe, y no hacer nada que pueda deteriorarlas en el futuro. Entonces, la contemplación desde el exterior es importante, no desde arriba de la plataforma, porque de arriba se ve la ciudad, pero no se ve la fortificación, es desde afuera. Y que haya información de por qué es así, para qué sirvieron, cómo funcionaron, a qué escuela. Parece irrelevante cuando se mira desde el punto de vista de la ignorancia, pero a la hora de la verdad, adornarla con sus banderas, su cruz de Borgoña, que ya no existe, ya no es un país que ya no existe, se puede poner sin problema. No es la bandera de España, la bandera del Imperio Español, que ya no existe. Los uniformes, la gente que las habitaba, que las usaba, que las ponía en valor, ¿no? Que las hacía ser lo que eran, fortificaciones. Bueno, muchas gracias, estoy dispuesto a preguntas, etcétera. Muchas gracias, Gonzalo. Qué interesante charla. Yo creo que nunca habíamos tenido esa mirada, pues siempre se mira el proceso de fortificación, de las etapas de fortificación, pero nunca pues habíamos escuchado esta historia de quién la defendía, cómo se defendía, cómo eran esas compañías. Así que esto nos deja pues un inmenso agradecimiento que hayas compartido tus conocimientos respecto a ver esta protección de la ciudad también de cómo se ejecutaba. Bueno, no, pues estoy disponible a ver si alguien tiene aquí estamos esperando a ver en el chat si hay alguna pregunta, pero bien, Gonzalo. De verdad que muchas gracias. También en nombre de la universidad por esta interesantísima charla, además que es muy ilustrativa y cómo nos vamos llenando cada día de más información y cómo se puede ir descubriendo y las diferentes aristas que puede salir de ese informe, de Pablo Morillo, ¿no? Yo por aquí veo que te dan unas felicitaciones de Danilo Bernet, dice que muy interesante. Danilo, muchísimas gracias. Yo sí te quería hacer una pregunta. En épocas de Arévalo, bueno, y antes, por la visita de Agustín Crame y eso, se habían hecho algunos proyectos. ¿Alcanza en ese informe don Manuel de Anguiano a proponer nuevos proyectos o simplemente el informe se queda en revisar el estado de la plaza? No, cuando tú lees el texto hay bastantes propuestas, ¿no? Algunas constructivas, por ejemplo, él solicita ampliar el baluarte de la Cruz, que evidentemente es muy pequeño, o sea, basta estar ahí, ¿no? Y también cosas relacionadas con el manejo de los cañones, de las reparaciones oportunas, ¿no? Incluso él logra hacer, por ejemplo, el baluarte el espigón de la tenaza originalmente era un pequeño parapeto a barbeta, fue el que dejó Arévalo. Él le construyó los merlones, puso los cañones, ¿no? Lo nombra ahí, cuántos puso, en qué dirección, qué calibres, ¿no? También el baluarte de Santa Catalina le subió los merlones, que eran también de barbeta, bajitos, o sea, de fusilería, ¿no? Y bueno, él nombra a Agustín Crame, porque Agustín Crame fue además el que diseñó todo esta estructura militar de milicias, etcétera. Quien la puso en acción fue Agustín Crame. O sea, eso fue parte de su trabajo, ¿no? Y él lo nombra ahí, dice que es lo que Agustín Crame propuso, ¿no? Otras cosas que propuso Agustín Crame, por ejemplo, sobre San Felipe, etcétera, nunca fueron ejecutadas. Hay algo interesante
en el informe es que parece que él está en San Felipe, hay problemas en Santa Bárbara y San Lázaro, al punto de que en el dibujo que él hace no aparecen esos dos baluartes, esas dos baterías de San Felipe, ¿no? Entonces, o posiblemente él las restauró, no lo tenemos claro, ¿no? Que pudo haber hecho entre 1808 y 1810, que fue cuando el proceso de independencia, y ahí obviamente se paró el proceso de fortificaciones. Entonces, en 2 años, pues posiblemente no alcanzó a hacer mucho. No alcanzaba a hacer mucho. Aparte de lo que ya describió en ese informe. Exacto. Ok, muy bien. Además toda las tipografías, cómo se cambian en el informe, cómo se ve todo, es muy interesante. Por aquí hay un saludo de un estudiante, María Alejandra Ibáñez, que muchas gracias. Ronald Labastida, un restaurador, nos dice que bastante ilustrativa y te hace una pregunta. ¿Por qué Mompox no tuvo más apoyo militar? ¿Qué tanto se vio afectado precisamente por no tener ese apoyo? Bueno, el problema militar de España era con sus enemigos imperiales, ¿no? Y la ciudad expuesta era Cartagena, era la que estaba en la costa, la que guardaba, digamos, todo el reino, era la llave del reino. Y entonces la organización militar estaba dirigida hacia Cartagena. O sea, como vimos, estaba en toda la provincia, pero dirigida a mantener la plaza de guerra, llama él, ¿no? De Cartagena. Entonces Mompox era una ciudad como podía ser otra del interior, cualquiera, Pamplona, Socorro, Santa Fe de Antioquia, que no tuvieron, digamos, no estaban en peligro de ante una eventualidad de guerra, ¿no? Si caía Cartagena, obviamente todo el reino estaba en manos del vencedor. O sea, si el almirante Vernon hubiera vencido a Blas de Lezo y Virrey Eslava, pues se habría tomado todo el reino. Cuando Pablo Morillo vence a Cartagena, avanza sin ningún problema hasta Santa Fe. Recorre caminos, pasa cañones estrechos, viaja en canoas por ríos y nadie le tira una piedra, ¿no? O sea, no hay nadie, ya Cartagena vencida, el reino estaba vencido, era la llave del reino, era la pieza militar de defensa del reino de Granada. Por eso Mompox pues no tenía realmente necesidad de defensa, porque ellos, el interior de la Nueva Granada fue un remanso de paz por 300 años, ¿no? Solo la revolución de los comuneros, ¿no? ¿Y quién sofocó la revolución de los comuneros? El batallón fijo de Cartagena de Indias, que fue mandado especialmente a eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en 1808 habían 2 compañías del fijo que las habían mandado a Santa Fe. O sea, ese era el pequeño ejército con que contaba el virrey allá en la capital. Y era más que todo por control interno, por problemas que tenía internamente, ¿no? Y que después fue enviado, esas compañías fueron enviadas a Quito a matar allá de la junta de gobierno que se había formado en esa ciudad en 1809, ¿no? Entonces, el ejército estaba en Cartagena de Indias, solamente acá. Y toda la organización de la provincia era apoyo a Cartagena. Ok, Gonzalo, bueno, no veo más preguntas por acá en el chat. Muchas felicitaciones de los estudiantes que han estado conectados, profesores que han estado acompañándonos durante este momento. No sé si la profesora Claudia tenga algo que agregar para ir cerrando entonces la sesión. No, muchas gracias, Gonzalo. Darte las gracias por la charla. Yo creo que esto amerita otra charla más adelante, ojalá se pudiera. Siempre que hablemos, mira, hablar de las fortificaciones de Cartagena Sí. es importante, hay que hacerlo, porque hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? O sea, hay un manejo completamente equivocado, ¿no? Esto de que espacio urbano, sí, pues uno se puede montar encima de la torre de la catedral si quiere, ¿no? Pero eso no le quita que sea catedral, ¿no? Y San Felipe de Barajas es una experiencia de los turistas más por ver la ciudad desde ahí arriba, ¿no? Por la altura que representa, más que la fortaleza en sí, que pues no está muy bien descrita tampoco. Pero el caso de las murallas es totalmente
peor, ¿no? O sea, fiestas multitudinarias, ¿no? Que vamos a hacer un recorrido de bailes, ok, ¿no? O sea, pero ¿dónde está el valor propio del monumento? O sea, ¿por qué son monumentos, no? Porque somos sí. Exactamente. Entonces, ¿y qué era Cartagena en esa época? O sea, no era la Cartagena de hoy, festiva, de bailes, no había playas, no, la gente no se bañaba en el mar, ¿no? No había ¿cómo se llama? Hoteles boutique, ¿no? Ni había restaurantes, ni había turistas, ¿no? O sea, era una ciudad que estaba prometida en un trabajo completamente de defensa de un imperio, ¿no? Y que tenía pues su propio comercio, etcétera, ¿no? Pero no era una ciudad productiva, ¿no? Era una ciudad, él lo dice también Anguiano, ¿no? O sea, que la productividad de los campos alrededor de Cartagena no es la mejor, excepto el Sinú, que es de lo que vive Cartagena. Por eso cuando Morillo va y se toma, lo primero que hace es cerrarle la entrada al Sinú, ¿no? Para que no, y lo mismo hizo Padilla, ¿no? O sea, en su momento, o sea, la despensa de Cartagena estaba en el río Sinú, que eran los únicos realmente productivos de la región. El resto, nada, o sea, poquísimo o nada. Él dice que eran flojos, que eran para coger, ¿no? Supervivencia, etcétera. Entonces, nunca tuvo una industria, no tuvo minas, ¿no? O sea, no tuvo una explotación económica propia, sino que era una ciudad que recibía unos recursos y tenía una función dentro de una organización, de un gran imperio, ¿no? Entonces, ese es el valor que hay que darle a Cartagena, ilustrarlo, digamos, sus calles con banderas, con cosas, con uniformes, con, con información y empezar a estudiar, porque es que es muy lindo eso de la geometría de las fortificaciones. O sea, hay cosas hasta esotéricas en eso, ¿no? Hay medidas que responden a cosas que no son racionales, ¿no? Pero que se empezaron a usar y se siguieron manejando en el tiempo, ¿no? Como una fórmula que no podía ser cambiada, ¿no? Porque así era, ¿no? Entonces, eso todo es interesantísimo, ¿no? Listo. Entonces, en nombre de la Universidad Honestado de Lozano, de los profesores, los estudiantes y todos los amigos de la universidad, los amigos de Gonzalo, las familias que han estado escuchándonos, de verdad que muchísimas gracias y por esta interesante conferencia, profesora Claudia, muchas gracias. Y bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Saludos, hasta Claudio, luego. Y universidad. Nos vemos. Okay. Nos vemos. Luego. Gracias. Hasta luego. Ok.